bienvenidos y bienvenidas otro día más a MAE TV, donde tenemos más que entrevistas, conversaciones y hoy nos vestimos de arte. Pero antes de iniciar, recuerden que pueden participar por las entradas al concierto de Guns N' Roses este 1 de octubre. Aquí en el canal de TV Latina Digital tienes que suscribirte, poner la campanita y comentar el video de promoción del concierto y así quedas participando este próximo 7 de septiembre. Estaremos anunciando los ganadores. Sin más preámbulos, como les digo, nos vestimos de arte. ¿Por qué? Porque hoy tenemos al señor Jorge José Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud. Don Jorge, bienvenidísimo. No, muy feliz de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación a compartir un poco de lo que estamos trabajando. Don Jorge, pues como le dije ahorita, eso es como, hoy va a ser como que nos topamos en un aeropuerto y nunca hemos hablado y nos atrasaron el vuelo y hoy vamos a conocernos y me encantaría también que la gente conozca porque realmente usted ha hecho un trabajo extraordinario. Muchas gracias. Desde donde lo han puesto, así que nos gustaría primero que nada que nos contase un poquito de usted, de dónde viene, un poquito de su historia, porque hoy queremos conocer al ser humano. Bueno, muchas gracias. Yo soy producto de una mamá trabajadora, amando poder. Era maestra, decidió estudiar Derecho para darme más oportunidades. Mi abuela era parte fundamental de mi crianza y mi tía abuela. Vengo de un hogar que eran ellas tres quienes me dieron todas las oportunidades. Desde quiere estudiar música, entonces estudié música, quiere viaje, quiere hacer esto, va a tener todo el apoyo. Me considero muy chineado por ellas tres, en realidad. Mi mamá es una incansable luchadora. ¿Cuál es el nombre de su mamá? Perdón. María Isabel. Doña María Isabel. Sí, mi mamá es pues un modelo a seguir en realidad. Ha hecho que todo lo que yo soy hoy es producto de las oportunidades que ella me dio. Hijo de una familia de padres divorciados, hijo único por el lado de mi mamá, el mayor de varios hijos por el lado de mi papá. Okay. Pasa mucho en Costa Rica. Sí, es totalmente natural. ¿Qué más puedo contarles? Bueno, violinista, 18 años estuve en la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, wow. Fui miembro de la Sinfónica Juvenil, del Coro Sinfónico Nacional. Siempre fui... Trae el arte en las venas, ya impregnadísimo, la cultura. Sí, en realidad sí. Y además, bueno, es un niño muy raro. Tengo que confesarlo, siempre lo digo. Digamos, mientras el 1 de mayo todos mis amigos y vecinos de aquí, de Guadalupe, de la Catalina, salían a jugar fútbol, yo me levantaba a ver la Asamblea Legislativa. También un ñoño político siempre. Como decía, violinista, después estudié Relaciones Internacionales, sí. Actualmente vivo en Alajuela y pues eso es un poco de quién soy yo. Usted tuvo varias transiciones a nivel del gobierno, pero gracias a Dios y gracias al destino y gracias a los azares de la vida, llegó Jorge al Ministerio de Cultura. Usted es una persona que viene con esa parte importante, cómo poderle reflejar a la gente que nos ve y todo, ministro, lo importante que es esa parte para crear buenos seres humanos, el arte, la cultura, la música, algo que durante mucho tiempo estuvo un poquillo botado y que también me gustaría que parte de lo que podemos hablar hoy sea esa parte, implementarle o fomentarle a la gente esa parte rica de lo que deja el arte, de lo que deja la música, de lo que deja la poesía, de lo que deja, qué le aportó eso a usted como ser humano para ser hoy quien es. Bueno, yo llegué al Ministerio de Cultura y Juventud hace 1 año y 3 semanas, ¿verdad? Antes de eso era ministro de Comunicación. Exacto. Sí, correcto. Cuando yo llego a Cultura y Juventud, me encuentro un ministerio que estaba muy en el escritorio. Y esto no tiene que ver con quienes me antecedieron en la silla. Sí. Yo en eso siempre he sido muy transparente. Esa fue la realidad de lo que usted encontró. El sistema nos llevó a estar detrás del escritorio. Bien. Creo que eso era un error. Yo soy producto justamente de la energía. O sea, a mí me tocó ver en la Sinfónica Juvenil, en el programa juvenil, ver a la Sinfónica Nacional. Me tocó, por virtudes de la vida, ver a una Aida Fishman tratando de hacer del Ministerio de Cultura un motor importante. Me tocó vivir muy cerca de don Guido Sáenz en algún momento.
Me tocó ver a Enrique Granados también dándole oportunidades a mi generación de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Sí, grandes íconos del arte y de la cultura costarricense. Y eso fue lo que me inspiró a mí. Yo vi las capacidades que puede tener el Ministerio de Cultura y Juventud. Yo no podía creer cuando llegué hace 1 año y 3 semanas que la Compañía Nacional de Teatro estuviera haciendo una obra al año, que la Compañía Nacional de Danza estuviera haciendo, en el mejor de los casos, una coreografía al año, que la Compañía Lírica tuviera desde 2018 de no hacer una ópera. No. Que son las razones de ser de cada una de ellas, ¿verdad? Sí. Para eso existen. Que tuviéramos un montón de libros empantanados en el sistema de bibliotecas, que no se habían distribuido de ninguna forma ni se habían hecho llegar a las comunidades, a las 63 bibliotecas públicas. Entonces, bueno, el ministerio que yo me encontré era un ministerio que ocupaba dinamismo. Y afortunadamente tengo un equipo maravilloso de gente que aceptó acompañarme en esta aventura en cada una de las 25 instituciones que componen nuestra casa, ¿verdad? Esta es una casa de muchísimas ventanas, áreas especializadas en cada una de estas tareas que tenemos a cargo. Y hoy yo me siento muy orgulloso de haber desmitificado que el Ministerio de Cultura no genera valor. Yo creo que hoy la gente volvió a hablar del Ministerio de Cultura, afortunadamente. Sí, y bien. Y creo que bien. Sí. Segundo, el gran mito que había que el Ministerio de Cultura no tenía fondos. O sea, el Ministerio de Cultura es el ministerio más viejo de toda la región de América. Okay. Es el ministerio con el presupuesto más alto, cerca de $98 millones al año. Okay. El tema era cómo lo ejecutábamos. Sí. Cuando yo llegué en julio del año pasado al ministerio, yo me encontré un ministerio cuya partida se va en un 60% salario o un 40% inversión. Y está bien, se vale. Porque tenemos elencos muy talentosos como los equipos de bandas, la Sinfónica, la Compañía de Danza, que son equipos muy talentosos. Pero están haciendo muy poco. Pero el problema es justamente hacia dónde nos llevamos el resto del presupuesto. Perfecto. Y cuando yo llego al ministerio me encuentro que la ejecución con todo y el 60% de plazas tiene una ejecución del 28% en julio. Nada. Sí, un poquito y más veníamos del 20%. Sí. ejecutando menos del 70% cada año. Entonces, por supuesto, la gente sentía que no había recursos. Hoy todo el mundo me pregunta, ¿pero qué estás haciendo que está el ministerio tan activo y haciendo más cosas? Yo no soy mago. La plata estaba ahí. La plata estaba ahí y había que ejecutarla. El año pasado nosotros terminamos con la mejor ejecución del Ministerio de Cultura y Juventud en los últimos 10 años, un 91.3%. Datos reales. Sí. Y este año vamos pues bastante bien. Yo soy obsesivo con el tema del presupuesto, de formación de haber sido viceministro de Hacienda. Sí. Y esto nos ha permitido que todos los equipos pues también sean responsables de esa administración. El equipo humano del ministerio estaba muy golpeado. Yo soy un tipo que puedo tener 1000 defectos, pero creo mucho en los equipos de trabajo. Y en el equipo hay gente muy buena. En el ministerio hay gente muy buena, desde la asesoría jurídica, la proveeduría, la parte técnica de puestas en escena. Hay gente que de verdad tiene la camiseta puesta, simplemente ocupaban que los dejaran trabajar y eso es lo que estamos haciendo. Y qué bonito pensar si alguna vez usted en el transcurso de todo lo que llevó, porque usted fue viceministro de Hacienda, llegar donde le tocaba llegar. Usted ahora nos estaba contando al inicio que es sietemesino y creo que he escuchado como que los sietemesinos están como muy dados hacia el área del arte, entonces puede ser que inclusive hasta de nacimiento haya tenido usted ese privilegio. Me empezó a contar cositas del ministerio y ahorita vamos a volver con la parte del ministerio y demás. Quiero que me cuente particularidades de su vida. Me contó una historia muy bonita que fue la de su segundo nombre, que me encantaría que ahondáramos un poquito en su segundo nombre, porque usted solo en la fe de bautizo tiene el José como segundo nombre. Así es. Pues, su mamá quería que usted se llamase Jorge José Rodríguez, Jorge José Rodríguez Vives. Y hubo una trampilla ahí, porque usted nació. Entonces me encantaría, porque esa historia me gustó mucho, ministro, por favor. Pero nada más les conté la antesala de la historia, porque no nos habíamos dado cuenta. O sea, cuando yo nazco, yo soy sietemesino, mi mamá... Perdón, ¿en qué mes nació? ¿Cuándo nació? Mayo. Tauro.
Tauro, a principio de mayo, entonces. Del 12. 12 de mayo, sí. Porque yo soy de mayo, pero el 24, entonces ya es Yo Géminis. este es día de María Auxiliadora. Ese es el día que carga. ¿Cómo se la sabe? Soy salesiano, así que son Sí, fechas que carga. que En siempre mayo, sí, recuerdo. señor. Pero vamos a ver, yo nazco el 12 de mayo del 85, tengo 40 años. Mi mamá me tiene de 7 meses, le toca a mi papá hacer la inscripción. Ellos habían acordado que era Jorge José Rodríguez Vives, por cosas que obviamente ni yo ni nadie va a saber. Su No se mamá quería que inscribe fueses. el José, mi papá no inscribe el José, y yo me entero en noveno, cuando voy a hacer la confirma. Porque en el de Salesiano íbamos a hacer la confirma, mi madrina era mi profesora de inglés y me dice, vos esto es un tema rarísimo, Jorge, esto es rarísimo. Y yo, ¿pero qué le pasa? Esto es noveno, ¿qué le pasa? Me dice, vos no te llamas, ¿cómo te llamas? Suave, barájemela. ¿Qué le pasa? Barájemela. Ya, ¿verdad? Crisis de identidad en el colegio, o sea, terrible. Me dice, no, mira, aquí está la fe de bautismo y el registro del tribunal. En la fe de bautismo sí está el José, en la inscripción ante el registro no está el José. ¿Y eso cómo lo masticamos? Y entonces yo llego a la casa y le digo a mi mamá, mira, esto pasó. Y me dice, no lo puedo creer, su papá quitó el José. Y yo, bueno, ahí. Ok, pero se dio cuenta en noveno año. O sea, toda su vida fue Jorge. Y toda la vida sigo siendo Jorge José. Sí, sigue siéndolo porque ya lo tienen como identidad. Pero Sí, hasta sí. noveno se dio. Hasta noveno formalmente me entero de esta situación. Bueno, entonces fue muy simpático. Sí, totalmente. Bueno, entrando a la parte de las diferentes etapas de su vida, ¿cuándo le picó a usted el gusanito de decir, voy a irme por esta línea, voy a trabajar tal vez a nivel de ministerios, a través... ¿Cuál fue la formación de Jorge para llegar a un punto de decir, me gusta esto, tengo la capacidad de, como no sé si el primer ministerio fue Hacienda, pero haber calado en el servicio público, ¿cuándo fue que descubrió usted esa parte de su vida? Desde chiquillo, como te decía hace un rato, o sea, yo era de verdad un bicho raro que se levantaba el feriado a ver asamblea legislativa, que leía mucho. Entonces, desde muy chiquitillo siempre tuve inclinación hacia la política y hacia las artes, justamente. Por ahí del 2003, 2004 es cuando, después de haber terminado todos mis estudios en música y demás, le digo a mamá, ya no quiero estudiar más música, sino que ahora quiero estudiar relaciones internacionales. Entonces mi mamá me dice, pero se volvió loco, nosotros somos una familia que no está ligada a la política, nunca va a poder ser embajador, no tiene patas en ningún lado. Y yo, no sé, quiero estudiar relaciones internacionales. Y mi mamá, una vez más, junto a mi abuela y mi tía abuela en aquel momento, quiere estudiar relaciones internacionales, estudia relaciones internacionales. Y a partir de ahí empecé a descubrir cosas que me interesaban. Nunca soñé con ser embajador, por ejemplo. Estudié relaciones internacionales, pero nunca me interesó la carrera diplomática. Respeto mucho a mis colegas que lo hacen, Sí, pero, sí. pero yo, digamos, no sí, podría. No es lo tuyo, sí, no no es lo tuyo. mío. Pero la carrera me ayudó a entender muchas cosas que sí me gustaban. Entonces, pues me metí en política en el 2006, 2007, cuando llega la discusión del TLC. A mí me frustraba muchísimo que la discusión en torno a la gente joven fuera solo en las universidades públicas. En ningún otro lugar Nunca se hablaba de los que estábamos en una universidad privada porque teníamos que trabajar para poder pagar estudios o lo que fuera. Nunca se hablaba. Entonces, en aquel momento, ciertamente, yo me empiezo a acercar a la tendencia que apoyaba en aquel momento. Les digo, ¿cómo es posible que esto no esté pasando? Y me dieron chance. Me dieron una oportunidad y el maestro no está tan loco. Y empezamos a armar un grupo de gente que estaba pensando lo mismo que yo. Y logramos armar un grupo de 3.500 estudiantes de universidades privadas que estaban con una de las tendencias. Y que empezamos a posicionarlo a que también nuestra voz valía.
A partir de ahí, bueno, trabajé en la Asamblea Legislativa, trabajé en la Presidencia de la República la primera vez, después estuve en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, después me fui para Naciones Unidas, después me dediqué a hacer consultoría en temas de pymes a nivel internacional un par de años, después volví a Naciones Unidas a trabajar temas de refugio, que eso fue una de las partes más bonitas de mi vida. Qué bonito. Después, en el 2019, vuelvo a la Presidencia de la República con todo el tema de la conflictividad social que había en aquel momento, a apoyar un poco, a hacer estrategia para abordar estos temas. Después me voy para Hacienda con el presidente Rodrigo Chávez, en aquel momento él como ministro de Hacienda, yo como su viceministro de Hacienda. Después ambos renunciamos. Y terminamos, bueno, yo me voy a Naciones Unidas a coordinar un proyecto regional en temas de empresarialidad y conducta empresarial responsable. Después la historia ya la conocemos. Desde mayo del 22 el presidente me pide que lo acompañe en aquel momento en la campaña. Yo le digo no, finalmente acabo de firmar un contrato donde tengo la estabilidad que siempre que no, de entrada había buscado. En la campaña yo no participé. Y una vez que él ya queda electo, pues me dice, dime, tenemos que volver a hablar, ahora sí, hablemos. Y bueno, ahí conocemos el resto de la historia. Entre todas las cosas que usted ha hecho, bueno, me está contando de sus atestados, es como para que usted tuviera como una persona de 80 años, ¿verdad? Todo lo que usted ha hecho. ¿Qué lo ha apasionado? O, digamos, a mí la parte de comunicación creo que es una parte muy bonita. Además, cuando lo veíamos ahí, era una parte en la que cuando usted tiene esa transición, ¿cómo fue para usted la parte de transicionar de comunicación al Ministerio de Cultura? ¿Cómo fue el proceso en uno? ¿Cómo fue el proceso en otro? ¿Cuál disfruta más? Porque me parece que en ambos se ve demasiado bien usted y se siente bien, pero yo lo veía en la parte de comunicación y ahora lo veo en cultura, y muchas de las personas cuando usted pasó a cultura quisieron inclusive como bajar el piso de lo que hizo, pero usted con trabajo demostró que no. Entonces, un comparativo de esa diferencia de trabajos que tuvo. Son muy diferentes. Palacio es palacio, obviamente, ¿verdad? Sí. Casa presidencial tiene lo suyo y estar siempre en el epicentro de toma de decisiones es interesante, pero de cultura también se pueden hacer muchas cosas y también estar involucrado en toma de decisiones importantes. Entonces, vamos a ver, comunicación fue una época muy bonita, con un equipo humano que tenía una convicción fundacional de que lo que queríamos hacer era que la gente tuviera acceso a información, y por eso teníamos una revista digital, teníamos el podcast, teníamos distintos productos para distinta gente. Y eso... Para llegarle a todos. Para que la gente pudiera escoger cuál era la forma en la que se quería comunicar o recibir información en este caso. Con un equipo que se comió la bronca y nos ayudó a llevar al gobierno hasta donde estaba en aquel momento en su popularidad, que podía construir mensajes con un sentido también político muy claro, y esto nos permitió definitivamente un trabajo muy lindo. Don Rodrigo, yo siempre lo he dicho, es mi tercer presidente con el que yo trabajo. Don Rodrigo a mí me recuerda muchísimo, o es una combinación para mí de tres grandes personas de la historia de Costa Rica. Don Pepe, muy revolucionario, totalmente de avanzada a lo que los tiempos de la inmediatez ven. Segundo, a don Otilio Ulate, porque usted ve al presidente en una gira y se quita el sombrero cuando va montado a caballo. Es ese señor que la gente le tiene respeto y que se da a querer. Es un señor bonachón, es un señor de los de antes, dirían la gente hoy. Y también me recuerda muchísimo a Daniel Oduber. Porque el presidente, pues todos conocemos lo vehemente y lo claro que es a la hora de comunicar. La ruta ya está trazada, hay que ejecutar, y eso son virtudes que hace rato no veíamos. Hace mucho rato no veíamos en la política costarricense. Trabajar con don Rodrigo es maravilloso. Eso le iba a preguntar. Porque, bueno, del lado de la comunicación en general, trabajar con él es maravilloso. Deja trabajar a sus equipos. Segundo,
en comunicación era maravilloso porque no había que enseñarle un discurso. Él hacía con la información que tenía sus propios discursos. Es un comunicador nato. Entonces mi trabajo como ministro de comunicación era muy fácil, para ser muy honesto. Sí. Porque él comunica por sí solo. Y lo que nosotros teníamos que hacer era trasladar a los distintos productos de comunicación Lo que él comunicaba. lo que él estaba haciendo. Perfecto. Entonces fue una época muy linda, una época que siempre guardaré muy en mi corazón porque además era un equipo con una convicción de lo que estábamos haciendo con mucha mística. Después de situaciones que pasaron, que habían hecho que la gente dejara de confiar un poco, volvíamos a tener confianza. Pero definitivamente cultura ha sido también un proceso maravilloso, ¿verdad? Porque yo he pasado por toda la administración pública. Sí. O sea, conozco... ¿Sabe con cuál tusa se rasca? Para decirlo de la manera más tica que podamos decirlo. Y son muy pocos los ministerios en los que no he trabajado, sinceramente. Y cultura, después de pasar viendo matrices, números, sumas, restas, multiplicaciones, cultura es el ministerio más lindo de todos. Ahí se puede hacer de todo. Se puede crear, se puede hacer que la gente vuelva a creer en su identidad, que nos sintamos orgullosos de ser ticos, que nos podamos encontrar en comunidad, que podamos reencontrar valor en que tal vez esta manifestación cultural no me gusta, pero esta sí. O a veces no sabía que existía esto y producto de lo que estamos haciendo descubro que eso me gusta. Entonces eso para mí es maravilloso. Además, tengo que confesarlo, me parece una oportunidad única en mi vida para devolver lo que a mí me dieron en esta área. Y correcto. Por eso mi obsesión con que podamos hacer cosas. Ministro, ¿qué tan importante es el arte? Entremos ya en este tema de lo que es el arte, inclusive, y un tema que estábamos tocando antes, inclusive la parte de los deportes también, que antes nos contaba usted que creo que desde 2015 se apartó la parte de deportes, que creo yo y debería de ser antes, todo un sí. conjunto. ¿Qué tan importante es la parte del arte a nivel de, no solamente de identidad, sino hay países que se sostienen a través del arte de su propio pueblo? ¿Cómo podemos nosotros empezar a hacer crecer eso aquí en Costa Rica? ¿Cómo podemos decirle a la gente, no, dame un toque, si puedes vivir del arte, si puedes desarrollarte a través del arte, si puedes soñar, si sos artista? A veces en películas o de formas de bromas alguien dice, voy a ser artista, va a comer nada el resto de la vida. Y yo creo que hoy en día hay muchas formas en las que el artista se puede motivar y decir, no, suave un toque, yo puedo hacer carrera a través del arte, puedo aportarle a mi país a través del arte, puedo generar una vida a través del arte. ¿Qué tan importante es desarrollar el arte? Yo toda mi vida he estado en el arte, toda mi vida he vivido o de música o de arte circense o de cualquiera de ese tipo de artes, y yo sé que se puede vivir de ello, pero sí es un poco difícil. Es difícil. Es una pregunta muy filosófica, ¿verdad? Porque va a depender... Se la está diciendo un artista, ¿verdad? Que sabe de lo que está hablando y sabe lo difícil que es como artista vivir de ello. Definitivamente. Vamos a ver, o sea, depende mucho del enfoque de lo que se quiera con el ministerio, ¿verdad? Hay alguna gente que se ha encargado de que sea solo para las artes más bellas. Ok. Y aquí, digamos, lo digo con mucho cuidado porque para mí todo es válido. Y quien ha visto mi trabajo, yo estoy tratando de abrir espacios justamente a las manifestaciones artísticas que tradicionalmente en el ministerio nunca han tenido cabida. Pero digamos, ha habido rumbos del ministerio que van solo para la plástica, el ballet, la sinfónica, que está bien, Sí, por es supuesto, importantísimo. Sí. Pero no es la única expresión de arte que no existe. son las únicas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa dicotomía de hacia dónde nos enfocamos. La estructura del ministerio está muy hacia ese lado. Entonces, con lo que nos queda tenemos que movernos al otro lado. ¿Cuáles son reflejos de esto que estamos diciendo? Por ejemplo, los premios nacionales. Los premios nacionales están estructurados para que sean muy élite. Y está bien. Sí. ¿Verdad?
Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la música popular? Muy bien. ¿Por qué no está metida en los premios nacionales? Sí. ¿Qué pasa con la producción de festivales? Ujú. ¿Dónde está metida la parte de industria creativa y cultural? ¿Dónde está la gastronomía, por ejemplo? Correcto, es todo un arte. ¿Ok? Entonces, hay vacíos que tenemos que ir saldando. Nosotros estamos preparando una propuesta de ley para cambiar los premios nacionales, incluyendo música popular, gastronomía, industria creativa cultural. Por ejemplo, que se incluya el premio de archivística. Es uno de los temas que vemos nosotros en el Ministerio de Cultura y Juventud. Muy bien. Tenemos el Archivo Nacional, tenemos el premio Juventudes, que se da ahora en agosto, pero es un certificado. Pero es un premio nacional. Porque es diferente el de jóvenes Sí, que correcto. el de arte. Muy bien, muy bien. No tiene por qué haber Al de arte no diferencia. le dan un certificado, sí, se lleva ¿Verdad? algo. Sí. Hay una estatuilla con un reconocimiento económico, porque el de juventud no. Ok. Ese tipo de diferencias las estamos trabajando. También tiene que ver con cómo hacemos el acercamiento a las comunidades. Si nosotros seguimos pensando que toda la producción artística sucede únicamente en el Teatro Nacional, al que la gente le tiene miedo, aunque no debería tenerle miedo. Y se lo digo con todo el respeto del mundo, y yo soy de esas personas que uno pasa ahí por ahí enfrente y uno siente que uno no tiene derecho ni a pasar a pedir un vasito de agua. Bueno, es la verdad, ministro. Se lo estoy diciendo desde el tico de a pie. Sí, y es cierto, hay gente que le tiene miedo. Pero bueno, entonces, el epicentro no es solo lo que sucede en el Teatro Nacional. Ciertamente en el Teatro Nacional tenemos cosas maravillosas, pero también las estamos haciendo en el SENAC, las estamos haciendo en las casas de la cultura, los estamos haciendo en los festivales en los barrios, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho para romper un poco ese miedo que le tiene mucha gente al Teatro Nacional? Bueno, los lunes tenemos siempre recitales de música clásica, música popular. Martes estamos haciendo el mundo de la lírica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a que la compañía lírica hacía un montaje al año, en el mejor de sus casos. Cuando salía. Cuando había una ópera al año y se apagaba hasta su siguiente producción. Wow. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, a Calio Alonso, que es el director de la compañía lírica hoy, le dijimos, ok, hay que levantar el proceso de desarrollo de cantantes y de público, que es lo más importante en este caso. Entonces, tenemos los martes líricos en el Teatro Nacional, que son o recitales con cantantes líricos, con canción, digamos, con obra clásica, puede ser obra latinoamericana, obra iberoamericana. Hemos tenido recitales de todo. Todo tipo. Si quieren ir a ver líricos, acompañado son los martes. al piano. Uf. Pero además tenemos proyección de óperas que están pasando en España. Okay. Hicimos un acuerdo con el Teatro Real, una de las salas más importantes de ópera del mundo, para que las producciones que ellos hacen las podamos reproducir aquí. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces, la gente entra por 2,000 colones a ver una producción que está pasando en España. Por la mitad de lo que pagan por ir a un cine a... Exacto. Sí, es la verdad. Entonces, eso es algo que nos ha ayudado montones. Los miércoles, que usualmente el Teatro Nacional no tenía nada, ahora tenemos los miércoles de literatura y poesía. Entonces estamos invitando a los colectivos de poesía y autores a presentar libros, a comentar historias, bien. Y vamos a poder entonces ir también a conocer a otros artistas que usualmente no estábamos viendo. Uh-huh. Entonces eso pasa, por ejemplo, de lunes a miércoles. En el Teatro Nacional, la Sinfónica Nacional tenía concierto de temporada viernes y domingo. Maravillosa, la orquesta está pasando por un muy buen momento. Entonces la anterior dirección del Teatro Nacional había decidido no se puede hacer nada los sábados en el Teatro Nacional. Yo soy el presidente de la Junta Directiva del Teatro y pregunto ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene que quedar todo el montaje de la Sinfónica Nacional exactamente igual. Okay. ¿Y qué pasaría si metemos entonces a los grupos de jóvenes que están en la UCR, en la UNA, en el Castella, en los INEMS, en el Instituto Nacional de la Música, la Orquesta Sinfónica Juvenil, la Orquesta Sinfónica Intermedia, la Infantil, la Banda Sinfónica Avanzada, la Banda Intermedia, la Banda Inicial, para que tengan cómo tocar en un teatro
los sábados. Y le dejamos todo como estaba. No se nos había ocurrido. Entonces hoy tenemos el programa Jóvenes Promesas. Para eso estoy yo, para que se me ocurra. Que es los sábados, cuando tenemos ese hueco, digamos, de programación. Entonces los grupos de otras orquestas se pueden presentar en el Teatro Nacional, para que tengan también la experiencia de vivir el Teatro Nacional, con entradas gratuitas. ¿Qué estamos haciendo? Acabamos de firmar un Esos convenio. son los sábados. Los sábados. Si ustedes quieren ir al teatro los sábados, entrada gratuita. Cuando tenemos... Cuando hay temporada de programa. Sí. Y lo de lunes a miércoles sí es... Siempre. Siempre. Eso okay. está ya fijo. Pueden visitar Vamos a ir a darnos una el app, por ejemplo. Se me va a quitar el miedo, se lo prometo, ministro. Se me va a quitar el miedo, voy a tirarme del bungee y voy a ir a darme la vuelta al teatro. Porque sí es cierto eso de que nosotros, el tico de pie le da un poquito, o siente que no es de él, no sentimos ese sentido de propiedad de que es nuestro. Hace un mes tiramos la agenda MCJ en un app. ¿Por qué? Porque hasta hace un mes, si usted quería saber qué estaba pasando en el Teatro Nacional, en la Biblioteca de Atenas, en el Cinem de Cóbano o en la Compañía Nacional de Danza, tenía que ir a cada página web o a cada página de redes sociales a ver qué era lo que iba a pasar. Específicamente, correcto. Entonces nunca ibas a saber. Nunca. Entonces acabamos de desarrollar un app que es la agenda, donde usted puede filtrar por fecha, por lugar. ¿Cómo se llama la? Perdón. Agenda MCJ. Agenda MCJ, que es Ministerio de Cultura y Juventud. Ok, para que por favor lo vayan a buscar y yo en este momento me voy a poner a descargarlo mientras estamos conversando con nosotros. Pueden meterse al canal de WhatsApp del Ministerio de Cultura y Juventud, porque también tenemos canal para que la gente le llegue información de qué es lo que está pasando en su comunidad. Cuando nos vamos de Ride Cultural es justamente llevando todo esto. En ese sí estoy, en el WhatsApp sí estoy. Súper. Entonces, esto tiene que ver con cómo descentralizamos muchísimo el acceso de las artes para que la gente tenga no solo que venir a San José, sino que nosotros también nos vayamos a las comunidades. Entonces, por ejemplo, recientemente acabamos de estar en la zona de Los Santos, sí, con el Ride Cultural, pero además con el Encuentro de Teatro, Danza y Circo. Que el Ride Cultural es una cosa espectacular. Y nos llevamos toda la producción del Melico Salazar a Los Santos. El dato más importante para mí, además de que la gente lo disfrutó mucho, que la gente se sentó en comunidad a ver conciertos, a ver teatro, a ver danza, a ver circo, fue que nos llevamos la obra que este año la Compañía Nacional de Teatro presentó, la segunda de 3. Antes hacía una, este año hace 3. Bien. La segunda es El Vivo y la Muerte. Es una obra basada en Ubieta, Carmen Lira. Todos conocemos la historia de Es fabuloso. Si ustedes no le leyeron Carmen Lira, por favor. Entonces resulta y acontece que tuvimos la temporada en el Teatro Alberto Cañas Escalante, que fue 15 días, 22 días, toda la temporada. Pero dijimos, vamos a llevarlo a Los Santos, a ver cómo nos va. Convertimos un gimnasio en una sala de teatro con el equipo maravilloso de producción del Melico Salazar. Y resulta que en el Teatro Alberto Cañas Escalante, aquí en la aduana, nos llegan 280 personas. Todas las funciones estuvieron full. Obviamente fue muy vista, porque fueron siempre 280 personas. Pero llegamos a Los Santos, nos vamos a Tarrazú, llegaron 320 personas una noche. Nos vamos a Santa María de Dota y llegaron 380 personas. Entonces, en una sola noche, en Los Santos, tuvimos más visitación que en una sala en San José. ¿Qué quiere decir esto? Ay, claro, que la gente va porque nunca van, entonces por eso querían ver la novedad. Efectivamente. Funciona. Pero también quiere decir que la gente está deseosa de tener en sus comunidades espectáculos de calidad. Claro que sí. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Qué tiene que ver con revitalizar el acceso a las artes? Por ejemplo, la Compañía Nacional de Teatro, de una obra al año, en el mejor de los casos, a 3. ¿Qué tiene que ver con la Sinfónica? Estaban programando ya 9 conciertos de temporada, 10 conciertos todavía. Hoy una orquesta de las mejores del mundo, su temporada son 14 conciertos al año. Nosotros volvimos al tradicional de Costa Rica, que ha sido 12 conciertos de temporada al año, más extensión cultural. Teníamos años de no tener coro juvenil dentro del Instituto Nacional de la Música. Hoy tenemos otra vez coro juvenil. En el Instituto Nacional de la Música no estábamos formando con perfil de salida,
estamos haciendo fabulosos instrumentistas, somos fabulosos generando muy buenos músicos, Sí. pero no todo el mundo puede depender solo de lo que vaya a hacer el Correcto. trabajo en la orquesta. ¿Por qué? Porque no tenemos tantas orquestas. Sí. Bien, mal, no tenemos Sí, tantas sí, sí, orquestas. sí. Entonces, había mucha gente que estaba saliendo sin opción laboral. Hoy estamos dando una opción nueva, que es que Lina acaba de reconocernos al programa del Instituto Nacional de Música en ejecución y en composición como técnico. Eso le permite ya a la gente ir a buscar trabajo en el MEP, Sí. por ejemplo. Y segundo, estamos dando una especialidad en composición musical para videojuegos y para cine. Lo cual es lo más revolucionario en los últimos 40 años. Porque es un perfil de salida y es lo que hacia tiene lo que que se pasar está a como moviendo. está moviéndose el planeta. Estamos trabajando con Procomer un clúster de artes que podamos ir a vender a los grandes mercados internacionales de artes, talento costarricense. Tenemos, por ejemplo, en el Festival Internacional de Cine estábamos acostumbrados a solo que fuera cine y capacitación de audiencias, que está muy bien. Raciel está haciendo un trabajo maravilloso, pero empezamos a discutir cómo mejorar y el mismo Raciel nos propone, Raciel del Toro, un tipo brillante que tenemos en la dirección del Centro Nacional de Cine, nos propone y metamos literatura. Porque tenemos un montón de escritores maravillosos que podrían vender libros. O sea, vender el texto para que se adapte a una película. O escritores que podrían adaptar guiones para películas. Bueno, ese tipo de industria nosotros la podríamos hacer. Entonces, bueno, estamos trabajando desde el Centro de Cine eso. Estamos trabajando desarrollo de videojuegos, que también es una industria importante. Sí, importantísimo. Entonces, bueno, están pasando muchas cosas, ¿verdad? Como para resumir todo en un solo segundo. Pero lo que nos ha demostrado esto es que sí se pueden hacer cosas desde el ministerio, que tenemos un equipo maravilloso de gente que literalmente está dándole el amor que las artes requieren en el país, que tenemos que trabajar en cómo seguir incentivando la industria. Conmigo hay mucha gente que se enoja porque yo digo que esto es una industria, pero es una industria. Por supuesto, ¿cuánto dinero manejan los artes a nivel mundial? Porque Cine, tiene que música, ver con todo. justamente producción. Y entonces, como esto es una industria, hay que tratarla como tal. Sí. La libertad artística. Y algo que se produce es para que se consuma. Exactamente. Es muy linda la libertad creativa, muy lindo Sí. los temas filosóficos. Pues si usted no puede llegar a hacerlo rentable, hay un tema, porque no le toca al ministerio hacerlo rentable. No. ¿Verdad? Sí. Y hay mucha gente que dice Que quiere que sea el ministerio es que le tiene que sí, comprármelo porque yo lo hice. No funciona así. Yo tengo una lógica, digamos, con respecto a de que hay gente que dice que hay que apoyar siempre el talento nacional. Y yo digo, no. Hay que apoyar el buen talento. El talento nacional muy bueno El buen que talento, porque hay personas que creen tener talento y no lo tienen. Y otra cosa que pasa aquí, perdón, ministro, para seguir con ese tema, es que nosotros también como costarricenses, y yo me encanta lo que nos está contando con respecto a eso, pero usted tiene 1 año y 3 meses, después de un montón de años de que eso estaba votado. Y seamos honestos, y vuelvo y se lo repito como desde la parte de artista, muchos artistas sienten que, digamos, que aquí no hay apoyo para el artista nacional. Y a veces creemos, y creo que también el tico a nivel de idiosincrasia tampoco tiene esa cultura o le ha faltado que le incentiven esa cultura de consumir el mismo producto nacional, el buen producto nacional. Es más complejo que eso. Estamos acostumbrados a que el arte tiene que ser gratis. Uy, qué bueno eso que acaba de decir. Y eso es un problema en sí mismo. Uy, me gustó mucho esa frase. Me dio sí. Entonces, cuando yo hablo de que esto es industria, es porque la industria hay que pagarla. Pero los artistas que andan haciendo su trabajo gratis porque no les queda de otra, ministro, esos que les cuesta encontrar eso. Es que ese es el tema, ¿verdad? Entonces estamos acostumbrados a que tengo que regalar mi trabajo para que me vean. Yo he ido a 50 lugares que me dicen, venga aquí, cante, haga su show y todo, y eso... Y va por la puerta. Ojalá la puerta, por hacerle propaganda, para que salga su cara en el flyer. Exacto. Ese es el pago muchas veces para el artista. Y ahí es donde tenemos que empezar a hablar entonces de los cambios estructurales. ¿Cuáles son los cambios estructurales? Bueno, hay uno, tenemos más de 30 años de hablar de que hay que formalizar el sector. Formalizar el sector para algunos es paguen más impuestos. Para mí, formalizar el sector es pensar en el artista adulto mayor.
Sí. ¿Por qué? Porque tenemos casos como lo que le pasó a Tipi cuando se cayó de una de las tarimas, que se luxa el codo y ahí no tenía seguro, entonces hay que ir a hacer una colecta para ayudarle a Tipi. Lucho Barahona le pasó exactamente lo mismo. Y muchos, y muchos otros adultos, o sea, que han sido artistas que le han dado a este país muchísimo. Toda la vida, su arte. Pero ya llegan adultos mayores y no hay pensión porque nunca cotizaron. Ese es un problema estructural. La historia de mi vida. Entonces, ese problema estructural solo lo podemos reformar con una cosa, con una ley. Y es por eso que estamos terminando el proceso interno de presentación con la Caja, con Hacienda, con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Cultura para presentar el Estatuto de la Persona Trabajadora de las Artes en Costa Rica. ¡Qué bueno! ¿Esto qué nos va a permitir? Que Hacienda tenga que hacer un régimen especial para la persona artista, como lo hace con el régimen del sector agro. O sea, no hay nada nuevo en esto. Sí. El REA existe y funciona. Para el arte también puede funcionar. Un régimen que nos permita simplificar trámites, tributar sobre ingresos variables, porque hay colegas que van un día por puerta y tuvieron 150,000 pesos y al otro día se ganaron 20,000. Se ganaron 1,000. ¿No? Cuando fue bien. Entonces, eso hay que incluirlo dentro de la renta, necesariamente. ¿Cuáles insumos yo tengo que importar o comprar para la deducción de ese espectáculo que yo estoy haciendo? Hoy no tenemos una regla clara de exclusiones. Entonces, el régimen nos va a permitir eso. Nos va a permitir que independientemente de si la persona tiene título o no tenga título, que ese es uno de los grandes temas del fondo, totalmente. Tenga derechos laborales. Y que entonces el Ministerio de Trabajo yo pueda no he tenido título y a mí yo nunca he tenido un derecho laboral por lo mismo, porque a veces no te quieren valorar aunque tengas una 20, 25 años de experiencia en lo que venís haciendo. Y que entonces tengas un contrato y que ese contrato sea sujeto de evaluación del Ministerio de Trabajo. Que se reconozca también el que existe la profesión artista. Hoy no se reconoce como tal. No se reconoce. Y que la Caja, que es pues la lucha más compleja, porque hay una muy buena disposición de algunos de los directores, particularmente doña Mónica Taylor, la querida presidenta de la Caja, y de otros directivos, para que podamos experimentar, porque ciertamente la Caja nunca ha hecho un régimen separado, un capítulo del régimen de seguridad social. Podríamos probar cómo funciona con esto. Hay demasiados artistas en el país, don Jorge, por favor. ¿Cuántos saldrían beneficiados? ¿Saldrían de la informalidad? ¿Saldrían? ¡Wow! Eso sería... Y eliminar la patente municipal para el proceso nuestro. No por un tema contra los monis. Es que para yo escribir una obra de teatro en mi computadora, yo no necesito una patente municipal. Lo hago desde la computadora en mi casa. Para pintar una exposición, yo no necesito una patente municipal. No. Entonces, eso es un cambio estructural. Yo sé que posiblemente no veamos la aprobación de esa ley ya, pero la vamos a presentar para empezar el proceso legislativo y ojalá que los señores diputados y las señoras diputadas nos ayuden, porque esta es una discusión no que beneficie a Jorge Rodríguez Vives, no que beneficie al gobierno de la República, sino que es una discusión que tenemos más de 30 años de tener y nunca se había puesto sobre la mesa un texto base. Entonces eso es hasta que llegó un artista. Esa es una discusión que es importante tener. Es una discusión importante tener también qué habilitaciones tiene el Ministerio de Cultura y Juventud. Porque la gente cree que el ministerio puede hacer todo. No es cierto. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a los museos y si usted sale de viaje y va a un museo y vio una exposición que le gustó, usted se compra una gorra, un imán, una camiseta, una reproducción de lo que sea que le gustó. En Costa Rica eso no sucede. ¿Por qué? ¿Por qué no sucede? Porque los museos no están habilitados para poder hacerlo. Entonces el artista llega y se mata haciendo la exposición de fotos, la exposición de pintura, la exposición de lo que sea que está haciendo. Se lleva el honor de estar en uno de los museos nacionales. Buenísimo. Eso es importante para cualquier carrera. Por currículum. Por currículum. Pero no puede vender ¿Pero monetario? No, porque no se pueden vender los cuadros. Yo ahí en eso estoy de acuerdo.
Pero ¿qué pasa si llegamos a un acuerdo museo con artista y nos vamos un 80-20? Manda a hacer las camisetas, las gorras, los imanes, los pines, lo que le dé la gana. Usted se deja el 80% de eso y el 20% se lo da al museo para que además el museo pueda meterle plata a su mantenimiento. O concesionar una tienda de souvenirs y que tengamos entonces en los museos artistas que tienen sus tazas, sus imanes, sus cosas hechas en Costa Rica, las vende ahí. O un café. Porque no tenemos tiendas de café en los museos. No puede ser posible. ¿Cómo semejante? Yo me volvería loco sin café, entonces, ¿cómo haría yo? Entonces vamos a poner, eso está ya en la corriente legislativa, está en la Comisión de Niñez y Adolescencia. Yo espero que podamos avanzar muy pronto con ese proyecto. ¿Qué cosas más viejas, don Jorge? Sí, ¿Qué cosas es como, verdad? Como que ya eso, como que ya cosas muy básicas. Ya tenemos que evolucionar en esa parte, ya. Lo mismo con las coproducciones, ¿verdad? El sector estaba acostumbrado a que si yo tengo la fecha en el Teatro Nacional libre, porque tengo que pagar salario, agua, luz, etcétera, de todo el equipo, y tengo la fecha libre, y usted tiene un espectáculo que tiene el nivel para estar en el Teatro Nacional, de ahí vamos 60-40. Bien. No se yo puede, le estoy dando el lugar, usted... Tradicionalmente lo hemos venido haciendo, hasta que entró la ley de contratación administrativa y interpretaron que eso era... que era contratación administrativa. No lo es. No lo es. Entonces ahora el proyecto de ley de habilitaciones, lo que está en Comisión de Niñez y Adolescencia, lo incluye y es algo que el sector necesita. Totalmente. Urgentemente. Como urgentemente necesita que sigamos teniendo los fondos concursables para que la gente concurse por fondos para producción artística, que es lo que estamos haciendo. La habilitación que tenemos es una ley especial que nació al amparo del COVID, se vence el 31 de diciembre y yo les ruego a los señores diputados y señoras diputadas de la Comisión de Niñez y Adolescencia que nos ayuden a aprobar las habilitaciones para poder tener el año entrante fondos concursables todavía y podamos seguir en el trabajo que hemos venido haciendo. Una pregunta. ¿Se puede a través del gobierno instar a entes no gubernamentales para que puedan ayudar con la fomentación, digamos, del arte en todas sus aristas? Pero, digamos, se lo pongo en la parte, digamos, musical. Aquí en las emisoras cuesta mucho escuchar música y por un dato que usted nos dice que es un 3% de música nacional lo que se... Hay países en los que obligan a que sea un 30, un 40, por lo menos México es un país que apoya muchísimo. México, Brasil, Chile, España, Italia, Francia lo han hecho. Donde se oyen artistas extraordinarios. ¿Cómo podríamos nosotros o cómo se puede hacer a través del gobierno para tal vez fomentar, tal vez para que la emisora o tal vez alguna ley que pueda parecer que digan, o sea, bajemos de este 3% y subámoslo a un 15%, un 20%, o incentivar a las emisoras, a las televisoras o a cualquiera que ayude con lo que es la exposición del arte nacional de alguna otra manera para que esto crezca, para que no sea... Un 3% es nada. Bueno, estás dando un dato que es más complejo que solo decir el 3%. Sí. El 3% de todo lo que se escucha en el país es nacional. Entonces solo se programa un 3%. No es que cada radio está poniendo el 3%. Sí, correcto, sí, correcto. De todo lo que suena. De todo lo que suena. El 3% es nacional. Todavía menos, entonces. Exactamente. Entonces, ahí la ministra de Ciencia y Tecnología, que además tiene el tema de frecuencias de radio, y yo estamos trabajando en un proyecto de ley para obligar a todas las frecuencias, porque son del Estado, concesionadas a las radioemisoras, a que tengan que programar al menos 2 horas de música nacional por día. Es un proyecto que tenemos que blindar legalmente, por lo cual estamos todavía pensando que esto por ahí del 15 al 20 de septiembre lo vamos a poder presentar, pero va a ser un cambio importantísimo para la industria. 2 horas de música al día. Cuando una canción nacional suena 4 minutos, ya quiere decir que hay que poner bastantes canciones. Bueno, y hemos hecho un esfuerzo de sacar fondos del ministerio. Por ejemplo, hicimos con ACAM un fondo que se llama Semilla Sonora, donde nosotros pusimos 10 millones de colones. ACAM puso 10 millones de colones. O sea, hicimos un fondo de 20 millones, que eso también es importante. No todo lo podemos hacer nosotros, pero sí podemos hacer cosas en alianza. Sí, muy bien.
Esto nos permitió lanzar un fondo que terminó el 31 de julio, en el cual se postularon 254 personas para producción de canciones, producción de discos, producción de videos musicales, que pronto, bueno, ya el jurado está evaluando y que pronto vamos a dar la noticia de quiénes son los ganadores de esta propuesta. ¿Verdad? Pero entonces, si logramos seguir incentivando producción y además colocamos en el mercado lo que estamos haciendo, pues obviamente la industria va a crecer muchísimo más rápido. Yo soy artista nacional en cualquiera de las artes que haya y nunca he tenido ninguna ayuda de parte del ministerio. Puedo ir yo como artista al ministerio y obviamente, como dijimos ahorita, ¿verdad? Algo bueno, algo de calidad, algo que... ¿Hay alguna forma, hay algún insumo, hay alguna ayuda que yo pueda recibir o cómo sería la manera en la que yo como artista pueda buscar algún tipo de ayuda a través del ministerio? Por ejemplo, tenemos las becas taller, que son estancias de 6 meses en alguna de nuestras instituciones culturales para producir una coreografía, para producir una colección, para producir algo, que son fondos que se le dan a la persona para que esos 6 meses se dedique solo a eso. ¿Verdad? Tenemos también acompañamientos que hace la Dirección de Gestión Sociocultural para poder acompañar procesos de investigación. Son fondos concursables. Entonces tenemos también las convocatorias abiertas a los festivales. Por ejemplo, ayer salió la de Feria Hecho Aquí, que es la de artesanías. Entonces, digamos, ahí hay un proceso de postulación del producto, del concepto que se tiene, y hay un acompañamiento para ayudarlos a llegar a un nivel que les permita competir en mercado. Entonces, bueno, opciones hay varias, depende de cada uno de los sectores. Por ejemplo, este año sacamos un fondo, que a mí un tema que me encanta, y fue el primer decreto mío con el presidente en Cultura, que es la historieta costarricense. Esto poca gente lo sabe, pero hoy hay gente tica que está trabajando en DC Comics y en Marvel, sí, en el dibujo y creación de las historietas. Sí, yo soy medio geek y a mí me gusta ese tema un toquecillo y sí me consta. Entonces, para atrás, ¿por qué no es un tema del que hemos venido hablando? Bueno, porque es que esos son hobbies. No son hobbies, es una industria. Y es una industria que además nació en Costa Rica hace muchos años y que tiene una historia en Costa Rica. ¿Verdad? Entonces, en septiembre, por ejemplo, el 1 de septiembre quedó como el Día del Cómic Costarricense. Entonces, venimos trabajando con el sector geek, como acabas de decir. De hecho, viene un evento 6-7 toda de esta septiembre. Gente, sí, muy bonito. Vamos a unirnos para celebrar la historieta costarricense, que es una forma de literatura. Como estamos empezando a trabajar con la gente más joven, algo que discutíamos hace un rato, batallas de rap. Sí. ¿Por qué? Porque para alguna gente eso puede ser... Inténtenlo hacer, intenten tener esa rapidez mental. Los más puristas van a decir, eso no es arte, jamás. Tenga la capacidad de contar la historia con métrica, con ritmo y con un tema en 3 minutos y hablamos. Entonces los chiquillos jóvenes, por ejemplo, ahora ahí en la zona de Los Santos, porque lo vamos a llevar al Festival Nacional de las Artes, bien. Vamos a hacer una batalla de rap. Bien. Que estamos haciendo clasificatorias. Me encantaría estar ahí, yo quiero ver eso, me encantaría. Dele. Sí. Y vamos a llevar, entonces, a chiquillos que ya están compitiendo entre ellos, pero además lo estamos haciendo en los colegios. Entonces, por ejemplo, ahora en Los Santos, en el colegio técnico, encontramos 5 chicos que hacen rap, que lo están haciendo en promoción de la paz, y clasificaron a ser parte de este proceso. Entonces vamos a tener una cosa muy interesante ya de arte contemporáneo. Y volvemos al tema de lo que usted estaba diciendo, ¿cuánto mueve eso en dinero ahorita a nivel mundial? O sea, las batallas de rap ahora son una mega empresa. Y métale hip hop bailado y tiene un espectáculo de altísima calidad. Y con sello del Ministerio de Cultura. Y es lo que estamos tratando de hacer. Carga. Ya casi vamos aterrizando, ministro. Qué interesante, qué chiva poder hablar con usted. Hace rato que veníamos conversando en esta entrevista porque como artista, obviamente, que bien poder hablar con alguien que entienda el tema y que ame y que apasione el tema. Y tanto así que le voy a hacer una pregunta de medio comprometedora. Si tuviese la oportunidad
y tal vez a nivel de lo que se está moviendo el país y existiese la posibilidad de que haya una continuidad con lo que viene haciendo el gobierno, Jorge Rodríguez Vives se vería en una continuidad en porque honestamente, ministro, antes de que conteste, yo creo que es parte de lo que nos ha faltado. Como dijo usted encontró un desorden, pero fue porque durante varios tiempos llegó para que se hubiese ese desorden. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede llegar al orden? Usted no ha llegado al orden absoluto y tal vez una continuidad sería lo que se necesita a nivel artista, a nivel país, a nivel para poder lograr las cosas que usted tiene planteadas. Yo creo que me encantaría poder seguirle imprimiendo el sello que lo que ya tenemos. El ministerio ya agarró un ritmo. Sí, ya le late el corazón al ministerio, ya estaba como ahí, como en coma. Si eso me permitiera a mí seguir apoyando al sector, con muchísimo gusto lo voy a seguir haciendo porque todavía tenemos muchísimo que hacer. Digamos, el presupuesto del año entrante es un presupuesto que gracias al apoyo del ex ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y al presidente, va a crecer más o menos 2.500 millones de colones. Vamos a poder darle respuesta a discusiones que tienen 20 años. Cine Variedades va a quedar listo. Sí. El Melico Salazar va a quedar con aire acondicionado, piso nuevo, totalmente limpias las paredes, pintado. La lámpara, si no me equivoco, y inclusive. Una lámpara que vamos a recibir en donación. El Teatro Nacional va a quedar con concha acústica. Que es increíble que el Teatro Nacional no tenga concha acústica. Y tenemos 15 años de estar discutiendo si se hace o no se hace. O quién pone la plata. La va a poner el gobierno. Okay. Porque justamente sí podemos invertir en proyectos grandes. 20 años discutiendo si la Biblioteca Nacional puede o no puede tener el sistema contra incendios. No tiene. Obviamente es una intervención demasiado grande. Discutiendo si se puede o si no se puede. Para hacerla de un solo choque. Bueno, vamos a dividirlo como hicimos con el Variedades en etapas. El año entrante van recursos para poder hacer la primera etapa y que ojalá subsecuentemente se pueda seguir avanzando. Entonces, hay muchísimo que todavía estamos haciendo. Estos 9 meses van a ser muy interesantes porque además no hemos hablado de juventud. Pero en juventud también hemos venido haciendo un trabajo maravilloso. Ayer presentamos la política pública que va a ser hasta el 2030. Tenemos un rompimiento de cielo del que me siento profundamente orgulloso, que es que tradicionalmente nunca habíamos logrado constituir más de 60 comités de la persona joven en todo el país. Se supone que debe haber uno por cantón. Y consejo de distrito. En este momento tenemos capacidad para hacer 91, o deberían existir 91, y es la primera vez que logramos en la historia de Costa Rica que haya 89. En la historia de Costa Rica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos 89 grupos organizados de gente joven trabajando por las juventudes con fondos que les da el Ministerio de Cultura y Juventud en todo el país, exceptuando Alajuela. Y siempre se me olvida el otro cantón que no lo tiene. Pero bueno, son no dos. importa. De 91, dos ustedes tienen. El resto, todo el mundo está trabajando. Eso también es maravilloso, porque la gente joven finalmente encontró una opción de trabajo articulado. Don Jorge, gracias de verdad por su trabajo, gracias por darle cara al artista. Yo sí, de manera personal y como artista se lo digo, sí ocupamos una fuercita más, sí ocupamos salir de esa informalidad, sí necesitamos que se valore esto como un trabajo, que no digan que ahí están esos vagos y de que ahí están, no, y respetar las diferentes formas de artes que hay. El mundo evoluciona y como evolucionan los gustos. Lo que a vos no te guste no quiere decir que si no te guste no tiene que existir. No lo consumas, pero permití que a los demás. Me encantaría que se despidiera dándole unas palabritas a esos artistas, a esa gente que hoy usted la representa. Tenemos a un artista representando a artistas y yo creo que parte importante de lo que vino a hacer el gobierno fue poner a las personas correctas en los lugares correctos y su trabajo lo ha demostrado con creces. Así que si usted me deja un mensajito a los artistas, aquella es su cámara. Déjeme un mensajito a los artistas que crean en lo que está haciendo el ministerio, que no se me agüen de hacer arte, que no dejen botado. Hay personas trabajando en una tienda con
capacidades artísticas extraordinarias, pero no les da de comer el arte que hacen. O no han sabido cómo. Entonces, a ellos un mensajito a esos ticos de pie que ven en este gobierno un trabajo diferente, una fuercita diferente, don Jorge. No, muchas gracias. El próximo 20 de agosto es el Día del Artista Nacional. Lo vamos a celebrar por lo grande. Hay un montón de actividades. Los Golovio van a estar con nosotros, La Cuarta, etc. La ventaja de poder seguir haciendo cosas es que nosotros le damos un sentido y una pertenencia a la gente. No importa si es cine, teatro, música, danza, gastronomía, lo que quieran, no importa. Las historias que ustedes cuentan a través de su arte es lo que nos da identidad. ¿Es difícil? Sí. ¿Estamos trabajando en ello? Sí. ¿Se va a solucionar de un día para otro? No. Entonces, lo que ocupamos es seguir siendo nosotros los portadores de esperanza. Eso es lo que nos toca a nosotros en el sector artístico y a seguir construyendo, que vamos a ir avanzando poco a poco, pero con paso firme. Muchas gracias a ustedes. Hombre, gracias. Usted sabe que el programa se llama Mae. Entonces necesito que diga Mae, ¿verdad? El Mae es demasiado nuestro. Así que, don Jorge, gracias, de verdad. Un gran placer. Sos un gran ser humano. Gracias. Obviamente hay cosas en las que usted está pasando a través de otras cosas, pero que nada le quite a usted su visión, su mirada, su norte. Gracias por lo que está haciendo por el arte, por los artistas, y que no se detenga. Y si la vida le da la oportunidad de continuar y va a seguir con esta misma pasión, siga, por favor. Ahí sí, seguimos. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias. Otra gran entrevista de calidad. Esperemos que la disfruten tanto como hemos disfrutado nuestras otras entrevistas. Vienen nuevos invitados. Si usted es artista, por favor, váyase para, o si no es artista, si gusta del arte, váyase para la aplicación del Ministerio de Cultura para que vea toda la agenda, disfrute del arte costarricense, consuma el arte costarricense, porque a veces somos nosotros mismos la traba de que el mismo arte costarricense crezca. Así que hoy, con un gran mensaje, con una gran persona, con un gran artista, nos despedimos desde Mae TV, agradeciéndoles a todos ustedes y deseándoles muchísimas bendiciones y, como siempre, abunda.